Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy trabajaremos con aplicaciones y en específico con el interés simple. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración en Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Aplicaciones vamos a entender como aquellas situaciones en las cuales la matemática nos permite resolver situaciones concretas empleando, en este caso, ecuaciones, algunos conceptos matemáticos, pero para este caso, ecuaciones. Vamos a hablar un poquito del interés simple. Dice así: si un capital de C colones se coloca en depósito a plazo con un interés simple real de R% anual y se cobran los intereses al final de cada año, al cabo de T años habrá ganado por concepto de intereses la suma en colones, y esto nos lo da esta fórmula, de I igual C sub 0 por R por T entre 100. El capital total, al cabo de un T tiempo, será la suma del capital inicial más los intereses ganados, dados por esta fórmula que tenemos acá. C sub T, indicando el capital total, es igual a C sub 0, que era el capital original o el capital que se invirtió, más I, que van a ser los intereses ganados. Y empleando la fórmula anterior, sería C sub 0 más C sub 0 por R por T entre 100. Vamos a hacer un primer ejemplo. Dice así: la empresa MECU S.A. le paga un interés simple anual del 23%. Según la información anterior, determine. Vean que nos hablan de un interés simple anual al 23%. Significa que vamos a tener que emplear pues la fórmula del interés simple. Y muy importante siempre leer el problema antes de empezar con su solución. Y ir recabando todos esos datos que nos da el problema. Dice así el inciso A: ¿cuánto tendrá en total al cabo de 18 meses si se invierten 20,000 colones? Entonces tenemos que siempre leer el problema y ir detallando los datos que nos va a dar ese problema para luego ver qué es lo que vamos a hacer para poderlo resolver y darle respuesta a este problema. Dentro de los datos que tenemos entonces vamos a trabajar con el interés simple, vamos a usar la fórmula del interés simple. Tenemos el interés anual, que es el del 23%. Nos dicen o nos preguntan por cuánto va a tener en total. Nos hablan de un tiempo de 18 meses. Y dicen que se invierte un capital inicial de 20,000 colones. Entonces vamos a trabajar primero con el inciso A. Entonces veamos acá los datos que vamos a tener. Entonces tenemos como R, que es el interés, a un 23%. El tiempo, que son 18 meses, que hay que convertir a años. Si convertimos estos 18 meses a años, tenemos que dividirlo entre 12 y nos dará igual a 1,5. Tenemos un capital inicial de 20,000 colones. Y vean que en este caso lo que nos van a estar preguntando es el capital total. Recuerden que el capital total en nuestro caso, pues que es lo que vamos a determinar, es C sub 0 más los intereses que va a ganar. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuál era la fórmula que me permitía determinar el capital total, que sería entonces C sub 0 más I, donde en este caso C sub 0 va a ser 20,000 colones, más los intereses. Los intereses, recuerden que tiene una fórmula que es C sub 0 por R por T entre 100. Entonces sería 20,000 más, vean que ahí C sub 0 lo volvemos a sustituir, que sería 20,000 por R, que es 23, por T, que ya lo convertimos a años, que es 1,5, entre 100.
Y esto lo resolvemos y nos daría 20.000 más esto que está acá nos daría 6.900 para tener un capital total al final de 1,5 años o 18 meses de 26.900 colones. Entonces, vean que este problema lo resolvimos de la siguiente manera. Primero leímos el problema, sacamos los datos del problema, cada uno de los datos, y con eso podemos utilizar como guía la fórmula. Cada una de las constantes, de las letras, de las constantes que trae la fórmula nos permite ver o identificar en el problema cuáles son los datos que tengo que ir buscando en el problema. Entonces, por eso fue que aquí al inicio empezamos con esos datos que nos da el problema y que la fórmula nos puede ayudar a ver cuáles son los que debemos buscar en él. El segundo paso que hicimos fue trabajar con la fórmula del capital total, que es lo que nos piden, e ir sustituyendo cada dato por los que nos da el problema y resolver la operación aritmética que nos queda al final. Al final, para dar la respuesta, vean que nos pedían determinar que cuánto tendrá al cabo de 18 meses. Entonces, decimos al cabo de 18 meses, tendrá en este caso 26.900 colones. Vean que es muy importante dar las unidades porque son problemas contextualizados, entonces es muy importante dar siempre las unidades. Muy bien, vamos entonces ahora con el inciso B. Dice así: el tiempo al cual invirtió 35.000 colones, si al terminar ese periodo recibió por conceptos de intereses 40.250 colones. Entonces veamos, dice, el tiempo al cual invirtió 35.000 colones, si al terminar ese periodo lo que recibió por conceptos de intereses fueron 40.250 colones. Entonces vean que nos siguen hablando, seguimos trabajando con el mismo interés simple que hablaba el problema al inicio, ¿verdad? Un interés simple anual del 23%, que si yo invierto 35.000 colones, entonces ¿cuánto tiempo tengo que tenerlos invertidos para poder obtener 40.250 colones? Entonces, de igual manera, vemos entonces que los datos pues van a ser R 23%, T, que en este caso va a ser nuestra incógnita, esto es lo que no sabemos, C sub 0, que son 35.000 colones, porque es lo que yo voy a invertir a este plazo, que es lo que voy a determinar, para poder tener una cantidad de intereses de 40.250 colones. Como igual seguimos trabajando con el interés simple, entonces vamos a ver cuál era la fórmula, o recordar cuál era la fórmula del interés simple, que era C sub 0 por R por T entre 100. Vean que aquí solo nos están hablando de intereses. Entonces, únicamente utilizamos la fórmula del interés. Ahora vamos a sustituir cada uno de los datos que ya conocemos, que el problema nos lo dio y que nosotros inicialmente tuvimos que sacar el tiempo para ir sacando cada dato del problema, lo vamos a ir a sustituir allá en la fórmula. Y se nos va a armar una ecuación, veamos. Queremos unos intereses de 40.250 colones, con un capital inicial de 35.000 colones. A un interés del 23, un tiempo que no conocemos porque es el que debemos hallar, sobre 100. Entonces vean cómo se nos arma una ecuación lineal simple y que debemos resolver para poder determinar ese plazo. Entonces vamos a despejar T. En este caso mandamos a multiplicar el 100 aquí. Mandamos a multiplicar el 100 porque está dividiendo.
Y estos dos valores que tenemos acá, los vamos a pasar a dividir porque están multiplicando. Podemos hacer eso en una sola operación y ya nos va a dar entonces el tiempo. Entonces vean lo que hicimos, pasamos a multiplicar el 100 porque estaba dividiendo, y estos dos términos, valores que ven ahí, que están multiplicando, los vamos a pasar a dividir. Y esto nos da un total de 5. Entonces, cuando vamos a dar nuestra respuesta, decimos entonces que al cabo de 5 años, se obtiene $40,250 colones por concepto de intereses. De esta manera. Muy bien, entonces recordemos un poquito. Primero leemos entonces el problema, sacamos los datos y que la fórmula es una guía para saber cuáles son los datos que tengo que ir buscando a lo largo del problema. Van a haber datos desconocidos. En realidad eso se trata en las aplicaciones, de esos datos desconocidos por medio de algunos conocimientos matemáticos, que en este caso son las ecuaciones, vamos a determinar esos datos que no conocemos. Entonces siempre montamos la fórmula, sea el capital total o sea únicamente el interés, tenemos que estar vigilantes de eso en el problema, ir sustituyendo cada uno de los datos que ya conocemos. Y pues simplemente se tratará de resolver una operación aritmética como en el ejercicio anterior o resolver una ecuación simple como es esta que tenemos acá. Y no se nos puede olvidar nunca la respuesta. La respuesta al problema. Recordemos que esos problemas son contextualizados y tienen un fin, un objetivo, que es responder a alguna situación. Entonces debemos dar esa respuesta de esta manera, cuidando siempre las unidades. Muy bien. Ahora vamos a resolver otro problema y dice así: don Jorge quiere invertir en Jupemo, que le ofrece un interés simple anual del 9%. Si don Jorge desea obtener 445,000 colones por concepto de intereses al final de un año, ¿cuánto debe invertir? Entonces veamos que acá nos siguen hablando del interés simple, en este caso es de un 9%. Veamos que nos dicen que debemos obtener 445,000 colones por concepto de intereses. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuánto debe invertir? Entonces vamos a proceder de la misma manera. Vamos a identificar ahí los datos, vamos a hacer una ecuación que nos lo va a permitir la fórmula y por ende vamos a tener la respuesta al problema. Muy bien, entonces en los datos tenemos que el interés es del 9, que los intereses ganados fueron de 445,000 colones, que el tiempo o el plazo fue de un año y debemos determinar cuál fue entonces el capital inicial que invertimos para poder tener esos intereses. Entonces, en este caso vamos a usar únicamente la fórmula del interés que dice C sub 0 por R por T sobre 100. Esta es la fórmula del interés que vamos a emplear, porque el capital total, vean que no me lo mencionan. Entonces vamos a trabajar con el interés. Entonces tenemos R, que es el porcentaje, el interés que me van a pagar, que es de un 9%, los intereses ganados, que son de 445,000 colones. Vamos a el T, que es igual a un año, tiempo. Vamos a volver a escribir este dato, 445,000
que los estoy volviendo a marcar para que vean la importancia que es tener los datos pues siempre ahí a disposición de nosotros y ordenados, ¿verdad? Y pues en este caso, C sub 0 es lo que vamos a determinar. Voy a volver a marcar aquí el porcentaje, que es de un 9%. Entonces vean que ahí están nuestros datos, ¿sí? Y vamos a utilizar la fórmula del interés únicamente, puesto que nunca nos hablaron de capital total, solo nos hablan de intereses. Y vamos a ir sustituyendo los datos que tenemos. Los intereses ganados fueron de 445.000 colones. C sub 0 es lo que vamos a encontrar, es nuestra incógnita. R es 9. D sería en este caso 1 sobre 100. Entonces vean que ahí lo que hice fue sustituir cada uno de los datos por los que nos da el problema y empezamos a resolver. Vamos a mandar a multiplicar este 100 porque está dividiendo. Vean que nos quedó una ecuación como en el ejemplo anterior. Lo que nos quedó fue una ecuación. Vamos a mandar, entonces dijimos que íbamos a mandar a multiplicar el 100, quitar ese igual de ahí, voy a poner por 100 sobre, y vean que el 9 y el 1 son números que están multiplicando, entonces yo los voy a pasar siempre a dividir. Igual ese 1 ahí pues no causa ningún efecto y resolvemos. En este caso nos va a dar 4.944.444,44. Aproximadamente esto es lo que nos da C sub 0. Esto es lo que nos da C sub 0. Vean que yo resolví toda la operación del lado izquierdo. Sin embargo, al final pongo el resultado del lado derecho, pero no hay ningún problema, es equivalente. Entonces, el capital inicial debe ser de 4.944.000 colones, 44 aproximadamente. Entonces, vamos a dar la respuesta. Sería entonces, nos preguntaban cuánto se debe invertir, entonces se debe invertir 4.944.444,44 colones aproximadamente. Es muy importante que si nuestra cifra no es exacta, lo que me refiero es que en la calculadora no es exacto este valor. Vean que si nosotros lo hacemos en la calculadora, la operación, pues hay un montón de decimales ahí que estoy quitando. Eso lo vuelve aproximada. Por ende, esta palabra es muy importante y se debe colocar también a la hora de trabajar la respuesta. Entonces repasemos. Sacamos los datos que nos da, identificamos los datos que nos da el problema, los datos importantes. Para eso utilicemos la fórmula como ayuda y busquemos esos datos que trae la fórmula. El segundo paso es plantear la fórmula, sea que me hablan de capital total o de interés simple, y ir sustituyendo cada uno de los valores de la fórmula por los datos que nos dio el problema. Nos va a quedar o una ecuación o resolver una operación aritmética. En este caso nos quedó una ecuación, porque vean que la incógnita en ese caso es el capital inicial. Y se trata de despejar la incógnita. Vean que yo pasé lo que estaba yendo a multiplicar y lo que está multiplicando a dividir. Y de esa manera llegamos a la respuesta del problema. Finalmente, nunca se nos puede olvidar darle respuesta al problema, ya que estamos trabajando con una situación contextualizada. Por ende, debemos darle la respuesta larga de esta manera. Muy bien. Bueno, estudiantes, hoy trabajamos con aplicaciones, específicamente con el interés simple. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, muchas gracias por su atención.